Si recordáis, la semana pasada os hablé del zinc, que es un oligoelemento metálico. Pues bien, esta semana quiero hablaros de otro oligoelemento, en este caso el boro, que tiene distintas funciones muy importantes para el metabolismo y que lo hacen necesario para mantener una buena salud. Por eso, atiza el dedito hacia arriba y quédate hasta el final del vídeo si quieres saber cuáles son los efectos más interesantes y más importantes del boro que hace sobre nuestra salud y cuál puede ser su impacto en el desarrollo y la regeneración de los huesos, la cicatrización de las heridas, la producción y metabolismo de las hormonas sexuales y la vitamina D, así como la absorción y uso del calcio y el magnesio. Hola, soy Sento, ¿qué tal va la semana? Bien, supongo. Antes de que sigas adelante, debes saber que este vídeo solo tiene fines informativos, educativos y de entretenimiento, que no sustituye en ningún caso a la consulta de un médico y que no puedo ofrecerte asesoramiento sobre cualquier problema de salud que padezcas. Y tras llevar a cabo este trámite tan importante, podemos comenzar a ver cuáles son los efectos más destacados del boro sobre nuestra salud. 1. Crecimiento y mantenimiento de los huesos. El boro es muy importante en la formación de huesos y se sabe que su deficiencia influye negativamente en el desarrollo y la regeneración ósea. El boro interviene en la producción y en la actividad de las hormonas esteroideas, mecanismo mediante el cual participa en la prevención de la pérdida de calcio y la desmineralización del hueso. Se sabe que la suplementación con boro reduce la eliminación por orina de calcio y magnesio y aumenta el estradiol en la sangre en mujeres que han alcanzado el climaterio. El boro facilita la utilización de la vitamina D en nuestro cuerpo y se ha podido comprobar que mejora el crecimiento óseo en animales de laboratorio. 2. Cicatrización de heridas. En 1990 se demostró que el boro mejoraba significativamente la cicatrización de las heridas, ya que la aplicación de una solución de ácido bórico al 3% en heridas profundas reducía en 2/3 el tiempo requerido en cuidados intensivos. Ahora se sabe además que el boro facilita la actividad de enzimas clave en los fibroblastos y por eso mejora la cicatrización de las heridas. 3. Producción de proteínas extracelulares. El boro regula la expresión del ARN mensajero de muchas proteínas de la matriz extracelular y no solo las que participan en la reparación de heridas, sino también en el tejido óseo, como pueden ser el colágeno, la osteopontina, sialoproteína ósea y la osteocalcina, lo que favorece, por una parte, el aumento de la viabilidad y la proliferación de las células generadoras de hueso, conocidas como osteoblastos, y por otra parte, la mineralización de los huesos. 4. Regulación de las hormonas sexuales. Se ha demostrado en ensayos clínicos un aumento de los niveles de hormonas sexuales tanto en hombres como en mujeres después de un periodo de suplementación con boro. Se llevó a cabo una investigación en hombres sanos a los que se les suplementó durante una semana con 6 miligramos diarios de boro, encontrándose un aumento significativo de la testosterona libre. Además, todos los biomarcadores inflamatorios que se midieron también disminuyeron en aproximadamente un 50%. 5. Prevención de la deficiencia de vitamina D. Se ha demostrado que el boro aumenta los niveles séricos de vitamina D, tanto en estudios en animales como en personas con deficiencia de vitamina D. En un estudio piloto llevado a cabo en individuos de mediana edad con deficiencia de vitamina D, se evaluaron los niveles de vitamina D3 durante la suplementación con 6 miligramos por día de boro, y esto se hizo durante 60 días. La suplementación comenzó en octubre y finalizó en enero.
En otras palabras, el estudio se llevó a cabo durante la época en la que se esperaría que empeorara el estado de la vitamina D a causa del invierno. Sin embargo, con la suplementación con boro, los niveles de vitamina D3 aumentaron un 20% de media. Si el vídeo te está gustando y crees que le puede interesar a alguien más, pues atiza el dedito hacia arriba y deja un comentario. Y compártelo en tus redes sociales. También puedes compartirlo en WhatsApp o Telegram con las personas a quien más quieres. 6. Absorción de magnesio. El boro, debido a la inhibición de la degradación del 17-beta-estradiol, mejora significativamente la absorción y la deposición de magnesio en los huesos, por lo que es muy importante su participación para conseguir todos los efectos beneficiosos del magnesio. 7. Efectos antiinflamatorios. Diversos trabajos de investigación han apuntado a que el boro reduce los niveles de biomarcadores inflamatorios. En un ensayo en humanos, en el que participaron voluntarios varones sanos, tras suplementarlos con boro, se produjo una disminución significativa en los niveles de factor de necrosis tumoral alfa y también de la proteína C reactiva. En una semana de suplementación con boro se obtuvo una disminución del 20% en la concentración plasmática de FNT-alfa y una disminución aproximadamente del 50% en la concentración plasmática de proteína C reactiva. 8. Efectos antiinflamatorios en la osteoartritis. La evidencia epidemiológica, los informes de casos y los estudios controlados en animales y humanos han proporcionado evidencias del uso del boro como tratamiento seguro y eficaz para la osteoartritis. La evidencia clínica humana del uso de boro en el tratamiento de pacientes con osteoartritis fue proporcionada por un ensayo de suplementación doble ciego, controlado con placebo, llevado a cabo en Australia, en el que se suplementó con 6 miligramos de boro al día a personas con osteoartritis. El 50% de las personas que recibieron el suplemento de boro mejoraron sus síntomas, mientras que solo mejoraron el 10% de los que recibieron placebo. 9. Activación cerebral y función psicológica. En un estudio en humanos, la privación de boro resultó en un peor desempeño en tareas de velocidad motora y destreza, atención y memoria, y todo ello a corto plazo. Una serie de experimentos llevados a cabo en personas mayores sanas observó que periodos relativamente cortos, de entre 42 y 73 días, de ingesta restringida de boro, afectaban negativamente a la función cerebral y al rendimiento cognitivo. 10. Efectos anticáncer. Existen numerosos artículos que indican que el boro posee propiedades anticancerígenas. Las dietas ricas en boro o las regiones donde el suelo y el agua son ricos en boro se relacionan con un menor riesgo de diversos tipos de cáncer, como pueden ser el de próstata, el de mama, de cuello uterino y pulmón. También se ha puesto de manifiesto que las dietas ricas en boro reducen el riesgo de cáncer de próstata y de cuello uterino y disminuyen el riesgo de cáncer de pulmón en mujeres fumadoras. Reflexiones finales. El boro forma parte de la dieta, pero su ingesta diaria varía mucho según las proporciones de los distintos grupos de alimentos y de las concentraciones de boro en el suelo. Las diferencias tienen relación con las diferencias regionales en la composición del suelo y el consumo de alimentos vegetales ricos en fibra y proteínas. Una dieta variada y rica en alimentos vegetales proporciona aproximadamente entre 1,5 y 3 miligramos diarios de boro. Los alimentos de origen vegetal, especialmente frutas, verduras de hoja, nueces y legumbres, son ricos en boro, al igual que las bebidas fermentadas, como el vino, la sidra o la cerveza. La carne, el pescado y los productos lácteos son, sin embargo, fuentes pobres de boro. El maní
Y la mantequilla de maní, las pasas y el aguacate también son buenas fuentes de ingesta de boro. Si lo que deseas es tomar un suplemento de boro, encontrarás en el mercado suplementos conteniendo 3 miligramos de boro, que sería la dosis diaria recomendada según el fabricante. Bueno, y esto es todo por hoy. ¿Conocías la importancia del boro sobre la producción de hueso? ¿Sabes que el boro también se encuentra, por ejemplo, en el agua potable? Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con un hueso como este, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que te quedaste hasta el final. Y ahora llega el momento de ver los comentarios más destacados del vídeo en el que os hablaba sobre la tensión arterial alta y cómo puedes bajarla de una forma natural, que puedes verlo ahora aquí, haciendo clic con el botón derecho del ratón y abriendo una pestaña nueva. Y los comentarios más interesantes y más votados por todos vosotros fueron Liliana Cordón, que reconoce que el médico siempre aconseja cambios en el estilo de vida, pero como en general nos cuesta cambiar, siempre acabamos tomando alguna pastilla para la tensión. Un saludo también para ti. Y Susana del Pilar Romero Calderón, que sufría presión arterial alta y reduciendo los carbohidratos consiguió controlarla. Me alegra escuchar eso. Un fuerte abrazo. A ellos y a todos los que participáis activamente dejando algún comentario en los vídeos, gracias por colaborar en la comunidad. Sois un gran apoyo. Ten en cuenta que siempre debes consultar con tu médico para obtener diagnóstico y tratamiento sobre cualquier condición, ya que él conocerá mejor que nadie tu dolencia. Además, recuerda que este vídeo solo tiene fines informativos y educativos y que no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas, por lo que te pido por favor que ciñas tus comentarios a cómo mantener una buena salud. Por último, me hacéis un gran favor si le atizáis al dedito hacia arriba y comentáis, pues realmente ayuda a que el vídeo llegue a más gente. Y aquí puedes suscribirte al canal, pues tengo muchísimos otros vídeos que pueden interesarte. Y si activas la campanita podrás ver todos mis vídeos semanales. Y aquí puedes ver un vídeo sobre la cola de caballo, sus propiedades y beneficios.